No ha habido mayores movimientos en la economía del mundo, por lo menos en su aspecto bursátil, porque hoy el Dow Jones está ligeramente por debajo de los 28.000 puntos, pero ayer había subido lo necesario para ponerse por encima de 28.000 puntos, que es en todo caso una cifra gigantesca con respecto a los 18.000 puntos en que estábamos cuando Donald Trump llegaba a la presidencia de los Estados Unidos. El Eurostoxx está bajando, están bajando todas las bolsas europeas. La bolsa china ayer subió 1% y hoy baja 0,99% y ya terminó. Es decir, que no ha pasado nada. Las bolsas parecen tranquilas a pesar de acontecimientos que podrían mover a cierta inquietud de parte de los inversionistas. Pero vengamos a Colombia. La reforma tributaria, que antes se llamaba ley de financiamiento y que ahora tampoco se llama reforma tributaria, sino que tiene un nombre larguísimo. ¿Qué significa eso para el gobierno? ¿Cuánto pretende recaudar el gobierno el año entrante como producto de esta ley que está en vilo y en veremos? Porque ha tenido más de 200 proposiciones de los parlamentarios que han convertido eso como en un arbolito de Navidad. ¿Qué es lo que hay de verdad? Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, ¿cuánto es realmente lo que pretende recaudar el gobierno con la ley de financiamiento que hoy tiene un nombre larguísimo? Se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario de acuerdo a los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley tal de 2018 y se dictan otras disposiciones. ¿Cómo le parece pues el título de la ley? Pero en últimas, en plata blanca, ¿qué es lo que eso significa para la situación fiscal del país y cuál sería el daño que se le haría a las finanzas públicas si eso no se aprobara? ¿En qué quedaríamos en nuestro grado de inversión y cómo se podría recuperar toda esa cantidad de dinero? ¿Qué piensa usted? Pues, doctor Fernando, esto tiene dos puntos de referencia a la hora de analizarse. El primero es que bajo los escenarios que se plantean de la forma desde el punto de vista del gobierno, usted puede estar pensando que en el momento de no aprobarse estaremos hablando de 11 o 12 billones de pesos que se podrían riesgo. Sin embargo, doctor Fernando, hay algo que hay que tener en cuenta. Muchos de los efectos de la reforma que tumbó, que declaró inefectivo la Corte Constitucional, específicamente en lo que se refieren a la reducción de la tarifa de renta, vienen generando mucha incertidumbre en lo que va a hacer o lo que va a propinar como impacto de menor recaudo en las cuentas que muchos hacemos del 2020 hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora esta reforma tributaria que todos estamos en vista cómo la van a aprobar, que puede poner en riesgo una cifra como la que le manifesté. El debate sobre lo que van a implicar estos costos en términos de menor recaudación, de bajar la tarifa a las empresas de 33 a 30, permitir la reducción de otros impuestos de la renta como los ICAs, o de permitir la devolución del 19% de las importaciones de capital, es un tema que puede llegar a costarle al fisco en unas estimaciones conservadoras alrededor de un 0,5-0,7% del Producto Interno Bruto por año. Pues fíjese, doctor Fernando, que de claro lo lógico sería decir, no, aprueben por favor la reforma, si no están en vilo 11 o 12 millones de pesos, que sería lo que en un primer escenario uno pensaría que puede estar en peligro. Sin embargo, también para muchos otros pensamos que también es el momento en el cual se pueda cuantificar realmente el impacto de esa reducción tan notable en las tarifas corporativas, en detrimento de haber hecho otras cosas que de alguna forma equilibraran la parte tributaria. Entonces, si bien es cierto que uno puede estar de acuerdo que pueda darse un suavizamiento en la tarifa de renta que se cobra a las empresas para hacer un país más competitivo, ojo que no se nos vaya a ir la mano porque más una reforma aprobada como estaba antes iba a generar un desbalance fiscal de ese orden hacia poquito. Eso es parte de lo que hay que enfatizar porque al final va a salir, porque de alguna forma algo va a terminar saliendo, ojalá, al cierre de las sesiones ordinarias o extraordinarias que tenga Congreso sobre el asunto. Doctor Cámaro, se habla de más de 200 proposiciones que los parlamentarios le han colgado a la ley.
obviamente eso no es para buscar más ingresos para el Estado, sino son iniciativas que le cuestan al Estado. ¿Alguien ha hecho la valoración de esas pretensiones de los parlamentarios que parecerían condiciones para aprobar el resto de la ley? Sin duda alguna no, doctor Fernando, porque son en mil ideas nuevas que vienen y que, como estoy viendo, dice, y así lo leemos mucho, es la contraprestación que hay que pagar para sacar algo de una ley de financiamiento hoy día llamada ley del crecimiento. Bajo el precepto, bajo el cuento de que si no se aprueba la ley como está, entonces la competitividad del país se va a ver amenazada, porque entonces la confianza inversionista va a verse muy afectada, etcétera, etcétera. Lo que es claro es que el mensaje al final no sería tan bueno para los mercados, pero esa cuantificación no está. Ahora, aquí hay un tema de base que hay que entender, y esto fíjese que cuando la Corte declara inaccesible la reforma, de alguna forma le lanza un salvavidas al gobierno diciéndole, pero tranquilo, eso le va a regir en el 2019, luego vaya a sacar adelante una reforma para que del 20 hacia adelante no tenga inconvenientes. Pero de alguna forma lo que está pasando al fin de cuentas, doctor Fernando, es que con la no aprobación de una ley sí va a tener inconvenientes. Lo que debería hacerse es enfatizarse en estos puntos, no solamente de lo que están queriéndole colgar, sino de lo que ya se aprobó, que de alguna forma no se ha medido correctamente y va a tener un impacto, o puede tener un impacto fiscal de menor recaudo hacia adelante, que estamos hablando de 7 billones de pesos por año, que es una plata bastante importante. Doctor Cámaro, vamos a suponer por un minuto, y ojalá ese no sea el caso ni el escenario, que se rechaza la ley de financiamiento, que el gobierno no consigue los votos suficientes para hacerla aprobar. ¿Qué le pasaría a la economía colombiana? ¿Qué a la situación fiscal del país? ¿Y qué a la calificación que nos dan las calificadoras de riesgo? Pues uno pensaría que arrancando por su último ítem, las calificadoras de riesgo nos dieron un compás de espera pensando en que Colombia es un país con una institucionalidad interesante, sólida, que de alguna forma iba a lograr poner de acuerdo al Ejecutivo con el Legislativo para subsanar los inconvenientes de forma que fueron los que hicieron caer la ley en principio. Luego ahí habría un mensaje que pondría ese voto de confianza en la institucionalidad y en la seriedad de las instituciones, porque acuérdense que la ley rigió para el 2019, que se caiga hace que muchos inversionistas que vinieron esperanzados en ese nuevo marco tributario, pues hoy día queden prácticamente en el aire sobre los incentivos o sobre los beneficios o sobre el atractivo que generaba ese nuevo marco fiscal. Luego ahí evidentemente habría una señal compleja, una señal que además se une a momentos en los cuales pues muchos pensamos que las cifras en materia fiscal de Colombia no van a ser tan fácilmente posibles en ese marco fiscal de mediano plazo, donde se requiere necesariamente contar con un esquema fiscal diferente. Pero también viene el otro lado, doctor Fernández, que el hecho de no bajar la tarifa de renta de 33 al 30 en excesivos beneficios, pues puede contener también una pérdida de recaudo tributario que en el futuro no se había medido, no se ha discutido, pues muy pocos han hablado del asunto, que de alguna manera sí puede llegar a tener un impacto notable en la recaudación fiscal del país. Pero el mensaje no sería positivo definitivamente. Sin embargo, pues esta reforma que se declaró inaccesible tiene cosas buenas como también otras por las que ya le he anotado. No cabe ninguna duda, tiene cosas buenas y tiene cosas que no son buenas. Pero el problema es el problema de imagen, el problema es la calificación, el problema es la situación fiscal del país en estos momentos y en estos momentos de tantas dudas. Ese es el tema fundamental. Y finalmente unas palabritas, doctor Cámaro, porque seguramente usted ha mirado la negociación que hizo Casino con Casino, una subsidiaria de Casino de Brasil compra acciones en Colombia para fortalecer la posición de Casino en el Éxito. Quedan por fuera otros inversionistas de Éxito que le han vendido a Casino, a la brasilera. ¿Eso qué significado tiene y eso cómo se maneja? ¿Son dólares que van a entrar y después van a salir del país? ¿O son dólares que no van a llegar al país? ¿Eso qué efectos bursátiles tiene y qué efectos de alguna índole se le pueden atribuir a esta negociación de Casino con Casino? El primer efecto creo que visto en contexto macro, en contexto de confianza, es una señal positiva de una compañía que sigue pensando que Colombia es un mercado estratégico para crecer regionalmente, sobre todo en materia de comercio al por menor, donde hay mucho potencial de crecimiento. Fíjese, doctor Fernando, que Colombia logró crecer el 3.3 en el tercer trimestre, entre otras cosas porque el comercio y el consumo interno sigue sólido, y eso de alguna forma es una perspectiva positiva, y la lectura en ese sentido de la operación
pues tiende a ser bienvenida pues para el país. Obviamente en este tipo de inversiones siempre le pueden haber flujos indirectos o directos que afecten transitoriamente la expectativa de inversión hacia el país, pero con el tiempo también pasa lo contrario, y es que de hecho lo hemos visto inclusive en la cuenta de renta de los actores de la cuenta corriente, y es que en la medida pues que empieza a pasar el tiempo y las compañías empiezan a ganar plata, pues quieren llevarse parte de sus utilidades y en cierto momento eso va a compensar los flujos con recursos saliendo de Colombia. Pero en general es positivo, yo creo que se une pues al momento de confianza que puede llegar a tener una economía que está creciendo más que el promedio latinoamericano, que tiene muchas cosas por resolver, pero que tiene en el comercio naturalmente uno de los sectores que está haciendo que Colombia pueda crecer al 3.2 o 3.3 al cierre del año 2019. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, mi amor. La ley de financiamiento, gran preocupación, el gobierno no las tiene todas consigo. Se habla de que hoy podría quedar radicada la ley para que empiece a discutirse la semana entrante, porque ayer no hubo parlamento, porque el parlamento dizque andaba en Santander de Quilichao, hágame el favor. Finalmente no hubo reunión masiva, sino que fue la oposición a hablar con los indígenas allá en Santander de Quilichao y con el señor, con Feliciano, que es un indígena congresista que pues mueve a sus compañeros que están detrás de la mermelada que puedan obtener del gobierno o de alguien. Entonces en esta semana no hay congreso, mañana jueves por supuesto no lo habrá, el viernes ya no se puede recuperar, quedamos en que empezamos el lunes con la discusión de la ley de financiamiento en las comisiones. ¿Cómo irá a ser aquello? ¿Qué va a pasar con las 200 arandelas que le han colgado a la ley de financiamiento hoy? Ni siquiera llamada reforma tributaria, sino que le pusieron un nombre larguísimo, imposible de identificar la ley por el nombre que tiene. Estos eran temas que comentábamos con el doctor Álvaro Cámara y que les dábamos a ustedes gracias a Colsubsidio.